En Ruanda ni siquiera los muertos encuentran reposo, porque nadie pierde el tiempo dando tierra a los caídos. Los cadáveres de los soldados enemigos se dejan a las alimañas, y estos cuerpos, trizados a machetazos por los odios tribales, se utilizan como arma de propaganda, negándoles la sepultura para exhibirlos ante las cámaras de televisión. Este paisaje siniestro se repite a lo largo y ancho de Ruanda, y cada día cientos de seres anónimos engrosan la cifra de muertos, tal vez ya más de 500.000, que resume el balance de la peor tragedia en la reciente historia de África. Son muchas las matanzas que hemos visto en la guerra de Ruanda, muchos los horrores como para que podamos seguir contemplándolos sin preguntarnos qué podemos hacer por Ruanda, si es que podemos hacer algo para impedir que continúen produciéndose todos estos horrores, para evitar que se repitan en un futuro. Ruanda es una nación devastada por los odios tribales y la guerra. El llamado País de las Mil Colinas, uno de los paraísos turísticos y de las naciones más católicas de África, está siendo destruido desde comienzos del pasado mes de abril por una incontenible oleada de violencia. Las tierras de Ruanda, densamente pobladas y en las que no había un solo palmo útil sin cultivar, se han vaciado. Sus gentes huyeron, primero aterrorizadas por las matanzas tribales y después empujadas por la guerra. Y las ciudades se han convertido en pueblos fantasma tras haber sido escenarios de destrucción y de muerte. Los odios tribales entre la mayoría Hutu y la minoría Tutsi vienen de muy lejos. Ambas etnias convivieron en armonía hasta que la administración colonial belga estimuló sus diferencias, privilegiando a los minoritarios Tutsis. Durante años, las luchas tribales se incrementaron hasta convertirse en guerra civil en 1990. El año pasado se logró un acuerdo de paz que se rompió el 7 de abril cuando el presidente Habyarimana murió en un atentado y las milicias Hutus empezaron a cometer matanzas de Tutsis. Pese a la fuerza de las imágenes atroces de Ruanda, hay elementos de terror que las cámaras de televisión no pueden recoger. Uno de ellos es el olor de miles de cadáveres sin sepultar, porque el tufo pegajoso de la muerte impregna el aire en cada rincón de Ruanda. Su hedor se respira por todas partes desde que comenzaron las matanzas, extendiéndose a medida que avanzaba la guerra. El objetivo de impedir el exterminio de su pueblo y la sed de venganza dotaron a la guerrilla de un empuje incontenible. En pocas semanas, las fuerzas del Frente Patriótico se han apoderado de más de la mitad del país y estrechan el cerco a su capital, Kigali, dando jaque a la dictadura de los centuriones Hutus que acaudilla Jan Kabanda. El Frente Patriótico, controlado por una minoría de Tutsis formados en el exilio, se basa en una alianza con los grupos Hutus de oposición a la dictadura militar. Pero la inmensa mayoría de sus combatientes son de raza Tutsi. Cuentan con el apoyo de la vecina Uganda y algunos de sus dirigentes guerrilleros se prepararon en Cuba. Las matanzas y la guerra han convertido a Ruanda en una nación de desplazados. Sus caminos están llenos de gentes atemorizadas en un constante vaivén de quienes huyen de los horrores cometidos por uno y otro bando o simplemente tratan de escapar a los combates. ¿Cuántos cientos de miles de muertos y cuántos millones de refugiados harán falta para que la opinión mundial exija que se ponga fin a los horrores de esta guerra? Un gigantesco éxodo de refugiados, fugitivos del infierno ruandés, ha cruzado las fronteras de los países vecinos.
Solo la región de Ngara, en Tanzania, ha recibido a más de 250.000 de personas, en su inmensa mayoría miembros de la etnia Hutu, que huyeron ante el avance guerrillero del Frente Patriótico, de mayoría Tutsi, temiendo ser objeto de represalias. Las principales organizaciones internacionales se movilizaron en auxilio de los refugiados. Sin embargo, entre estos se encuentran numerosos milicianos hutus, autores o cómplices de matanzas tribales, que han formado bandas armadas dentro de los mayores campos de acogida y tratan de imponer su autoridad, amenazando a médicos y técnicos de las entidades humanitarias. Los techos de hule azul entregados por Naciones Unidas distinguen a los campos de refugiados mejor organizados, como este en el norte de Burundi. Estas pobres gentes, dentro de su desgracia, son los privilegiados de Ruanda, los que reciben la ayuda internacional de entidades que se han movilizado ante la tragedia. Organizaciones como la Cruz Roja de Baleares, que envió una delegación para evaluar las posibilidades de una ayuda española. Siendo conocedores como somos del drama de esta gente, hay muchas posibilidades de colaborar y de sentir una cierta vergüenza de que en estos momentos España es uno de los países europeos que menos está ayudando a estos dos países de Ruanda y Burundi. Por ejemplo, ¿pueden y tienen el valor algunos de nuestros médicos de cambiar sus vacaciones en la playa por vacaciones solidarias trabajando 21 días en estos países? La caridad mundial no es una solución, sino tan solo un paliativo. Impide que miles de refugiados sean víctimas de las enfermedades y el hambre, pero reduce sus vidas a la espera de recibir cada día la limosna que les permite sobrevivir sin dejarles hacer nada para construir su propio futuro. Se les mantiene inmovilizados como un problema que se archiva en espera de una solución política ajena a quienes sufren sus consecuencias. Se nota que hay una especie de pelea entre los organismos por quedar cada uno mejor que el otro. Y hemos descubierto que falta una relación humana entre los organismos que los habituallan, que les dan coberturas, mantas, en los sitios para refugiarse, alimento, medicina, pero notamos que falta el aspecto humano, el escucharles, saber qué quieren, descubrir necesidades, gente que está separada dentro de las familias. Hay muchos problemas que hemos descubierto que son muy humanos y que creo que les hacen sufrir muchísimo. Y eso hemos visto que los organismos internacionales no llegan. No saben, no conocen la lengua, no conocen la situación africana. Muchos han venido para trabajar con un contrato temporal de 3, 2 meses, etc. Cuanto mayor es la proximidad a los frentes de guerra, menor es la ayuda que llega a las oleadas de desplazados por los combates. La Cruz Roja Internacional ha decidido multiplicar por 3 el presupuesto de su apoyo a las víctimas del conflicto ruandés. Su actuación alcanza a unos 200.000 refugiados, pero aún queda más de 500.000 de personas sin atender. Para cubrir las necesidades mínimas de todos ellos, haría falta disponer mensualmente de unas 8.000 toneladas de alimentos y medicinas. La buena voluntad no es suficiente para las necesidades que actualmente en Ruanda. Hay necesidades de alimentación, de medicinas, de ropa, pero sobre todo hay necesidad de evitar de que los poderes económicos de la comunidad internacional continúe a oprimir estos países del África y que una vez que la explosión o la destrucción empieza a tomar enormes proporciones que ya no podemos hacer nada en contra, entonces venimos para ayudar a cubrir las heridas o la gente que queda viva en estos sitios. Pero las grandes soluciones políticas nunca llegan y la miseria se cobra a sus víctimas cada día. Según la UNICEF, harían falta 600 millones de pesetas de forma inmediata para auxiliar a los niños ruandeses, una cifra que hasta fin de año tendría que elevarse a 1.500 millones.
Entretanto, en los campos de desplazados siguen naciendo niños, obstinadamente, como si la naturaleza enmendase la plana a los apóstoles del exterminio en Ruanda. Niños sin destino, cuyas fechas previstas para morir se aplazan o se adelantan dependiendo de que reciban ayuda exterior. Sin embargo, son tan grandes las dificultades con que tropieza el trabajo humanitario en estas zonas que han forzado a retirarse a algunas organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Cuando estábamos en el hospital de Butare, no teníamos acceso a los campos de desplazados, ni a los campos de refugiados, ni tampoco a los heridos. Estábamos enclaustrados en el hospital de Butare y solo podíamos atender a los heridos que nos traían. Durante los primeros días todo fue bien, pero después, un día, una mañana vinieron al hospital y se llevaron a un centenar de heridos a los que nunca más volvimos a ver. Por eso, como no podíamos acceder a los heridos, decidimos retirarnos de Butare, porque no podíamos hacer nuestro trabajo humanitario como pensábamos que debía hacerse. Al otro lado de las líneas de combate, en la zona controlada por la guerrilla del Frente Patriótico, tampoco son fáciles las condiciones para desarrollar el trabajo humanitario. Sin embargo, incluso los esfuerzos individuales pueden rendir importantes frutos en situaciones tan dramáticas como la de Ruanda. Gianluigi Musi, un médico italiano de 53 años, se conmovió ante esta tragedia africana y se presentó en el sur de Ruanda dispuesto a trabajar. Al cabo de pocas semanas había logrado reabrir un hospital cerrado a causa de las matanzas. El doctor Musi es su único facultativo, pero atiende en su ambulatorio a más de 150 pacientes cada día. Sobre todo necesitamos gente que venga aquí, a Ruanda, para reabrir muchos hospitales que están cerrados. Para lograrlo, la gente debería movilizarse. Tanto mis colegas médicos como el personal de enfermería debería movilizarse en este sentido. Porque aquí existen hospitales que se podrían volver a poner en funcionamiento y que están actualmente paralizados por la falta de personal. Porque han matado a muchos. Además de esto, también es necesario traer medicinas, sobre todo. Oltre a questo è ovvio che è necessario portare medicine soprattutto. Los medicamentos son escasos y se administran con prudencia. En una zona de enfermedades endémicas como la malaria y con uno de los índices de SIDA más altos del mundo, este hospital ya acoge en sus camas a 80 pacientes. Y el doctor Musi ambiciona abrir otro pabellón durante los próximos días, así como poner en funcionamiento una sección de maternidad. Las dos ancianas religiosas españolas que permanecen en el monasterio de clausura de Sabe tienen claro lo que pueden hacer por Ruanda: rezar. Una receta tan antigua como los miedos del hombre. Esperar que un ser supremo ponga fin a los males que nos amenazan. Quienes no pueden hacer otra cosa unen sus voces en las pocas iglesias que permanecen abiertas en Ruanda y alzan sus preces al cielo pidiendo la paz. Entretanto, la guerra continúa, y en las aldeas o los campos de refugiados los dos bandos prosiguen sus levas de reclutas, mientras fracasan los intentos de lograr un alto el fuego. Por los caminos de Ruanda, miles de hombres marchan con paso incierto hacia los frentes de lucha. Soldados mal equipados, con ropaje irregular y escaso armamento. Combatientes destinados a morir en una guerra entre pobres, cuya extrema crueldad hace que no se tomen prisioneros. Todo indica que la sangría de Ruanda va a proseguir ante nuestros ojos.
Naturalmente hay muchos rumores. Hay mucha gente que nos informa de matanzas, de atrocidades, ejecuciones sumarias de los dos lados. Pero hay que juzgar por lo que se ve. Y cuando estábamos en nuestro hospital de Cap Ghae, que estaba todavía en el lado gubernamental, fuimos testigos de muchas masacres y atrocidades que ocurrieron ante nuestros ojos. Aquí, en el lado del FPR, no hemos visto nada con nuestros propios ojos. Hemos oído que hay listas de gentes buscadas, pero no hemos visto personalmente esa clase de llamamiento general a la población para eliminar a otro cierto grupo de población. d'un appel général à la population d'éliminer un certain groupe de la population. Este puñado de hombres todavía convalecientes de sus heridas son los únicos prisioneros de guerra que se conocen en Ruanda. Una veintena de soldados gubernamentales que estaban siendo atendidos por la Cruz Roja en Cap Ghae cuando esta localidad cayó en manos de la guerrilla. Como el Frente Patriótico no dispone de prisiones, la Cruz Roja decidió mantener a los soldados, convertidos en presos, en su hospital de Nyamata, admitiendo que los custodien oficiales de la guerrilla. Una situación tan insólita como irresoluble, porque entregarlos a su enemigo sería tanto como firmar su ejecución. No tenemos posibilidades de elección por el momento, porque como por ahora no hay ninguna clase de institución del FPR que gestione prisiones, tememos que si salen de aquí sean ejecutados o desaparezcan. Así que desde el punto de vista humanitario no hay elección. En otro rincón del mismo hospital de la Cruz Roja se desarrolla otra de las historias trágicas más repetidas en la guerra. Un cirujano holandés se dispone a operar a un niño de 9 años que ha perdido una pierna tras ser alcanzado por las balas. Los niños, aquellos a quienes Ernesto Sábato denominó los inocentes absolutos, siempre resultan ser las víctimas más patéticas de todas las guerras. En los hospitales de campaña, entre los numerosos heridos, se encuentran muchas criaturas de pocos años. Niños destrozados a golpes de machete que escaparon a las matanzas tribales solo porque los ejecutaron mal, o que fueron alcanzados por el fuego de una maquinaria militar que los moviliza para empuñar las armas cuando apenas han cumplido 12 años. Este niño Tutsi de 5 años fue apresado y llevado a la muerte junto a toda su familia, víctima de una operación de exterminio por las milicias Hutus. Los machetazos que recibió en la cabeza le hicieron sangrar y desvanecerse, y permaneció inmóvil durante 2 días entre los cadáveres de los suyos, hasta que alguien advirtió que en su pequeño cuerpo aún latía la vida. Cada uno de los 700 huérfanos recogidos por los misioneros italianos en Nyamata lleva en su alma las huellas del horror. Sus ojos retienen las imágenes atroces de las matanzas y su memoria se atormenta con los recuerdos de la destrucción de su universo familiar, un mundo que han perdido para siempre. Son niños quebrados por el dolor y por el miedo, que han aprendido a refugiarse los unos en los otros frente a la incertidumbre que atenaza su futuro. Niños sobrevivientes, solos, sin nadie que enjugue sus lágrimas o ahuyente sus temores, ofreciéndoles el calor y la protección de un abrazo. Niños olvidados por la muerte, perdidos para siempre en un mundo ajeno, injusto y cruel. Niños que miran al fondo de nuestra conciencia, haciéndonos sentir que para ellos no es bastante la caridad y que resulta insuficiente el milagro de salvar sus vidas.
Cada día se incrementa el número de huérfanos recogidos por los misioneros italianos, porque los soldados traen al orfanato las criaturas que van encontrando abandonadas cerca de los frentes de combate. Este grupo de niños escapó a una matanza tribal en la aldea de Masango. Permanecieron juntos, ocultos en un bosque de la localidad de Gitarama, hasta que fueron capturados por la guerrilla. Para ellos, la vida volverá a comenzar en el patio del hospicio. Cada una de estas criaturas ha sufrido una tragedia, experiencias atroces, como la del pequeño Berwa, que a sus 5 años, sin apenas haber vivido, conoce ya todo el mal que puede encontrarse en el mundo. A la fin du mois d'avril, ce petit garçon de 5 ans nous est arrivé. A finales de abril nos llegó este niño de 5 años, diciendo que había huido porque habían matado a su mamá y que sabía de un padre, que había oído hablar de un padre que se ocupaba de los huérfanos. Así que buscó el camino para venir y llegó a nuestra casa. Entonces comenzamos a interrogarle para averiguar si su historia era verdadera. Y nos dijo: venid conmigo, os voy a llevar a donde mataron a mi mamá. Entonces nos condujo hasta su casa y allí descubrimos el cadáver de la madre, al borde del camino, de donde naturalmente lo retiramos. El niño no mencionó a su papá, por lo que supusimos que se trataba del hijo de una soltera. Así que lo integramos junto a los demás huérfanos. Pero su primera noche en nuestra casa resultó particularmente penosa. En plena noche se puso a gritar y a llorar, y repetía muchas veces: no me toquen, no me toquen, no me toquen. Sin duda, en su sueño revivía la atrocidad que había sufrido, ya que había tenido que presenciar el asesinato de su mamá. Pero lo bueno con los niños, como hemos constatado y con otros huérfanos, es que cuando se sienten a salvo, cuando se saben seguros, recuperan una cierta serenidad, recuperan una cierta calma, y vuelven a jugar con los otros, y vuelven a sonreír. Empezar de nuevo, reinventar la vida, no es una tarea sencilla. Acampados al borde de los caminos, miles de ruandeses se disponen a intentarlo, volviendo a las tierras que hubieron de abandonar. Gentes humildes que lo han perdido todo y ahora afrontan los riesgos de un retorno incierto, bajo la amenaza de la guerra y sus venganzas. Por el momento solo regresan a Ruanda los grupos de refugiados de afinidad étnica con quienes están ganando la guerra, es decir, núcleos de población tutsi que escaparon de las matanzas a manos de la milicia hutu y ahora se sienten protegidos por la guerrilla. Se desplazan en grandes grupos, caminando como fantasmas, inseguros, con la miseria y el miedo sobre las espaldas, porque saben que la esperada victoria militar del Frente Patriótico tampoco sería una solución definitiva a los problemas de Ruanda, ya que las tensiones étnicas no solo se mantendrían, sino que se verían multiplicadas. Dice la tradición que los ruandeses son un pueblo de caminantes, algo que hoy es más verdad que nunca, porque prácticamente toda la población se ha visto empujada a los caminos en un éxodo constante. Y al mismo tiempo que comienza el regreso de unos, se inicia la evacuación forzosa de otros. Cada noche, de las ciudades sitiadas salen largas columnas humanas, formadas por miles de nuevos desplazados que abandonan sus hogares sin saber a dónde ir. Casi como símbolos vivientes de la tragedia que sufre Ruanda, las siluetas de los refugiados se internan en la oscuridad de la noche bajo la vigilancia de las armas, convertidas en dueñas de sus destinos. Su futuro, el futuro de Ruanda, se presenta como una interminable pesadilla de guerra, muerte y lágrimas.